Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la videoconferencia Medidas de Prevención de la Propagación y el Contagio del Coronavirus. Esta charla virtual se enmarca en una estrategia que lleva adelante la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes para acercarle a los vecinos información útil en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. En representación del municipio nos acompaña el secretario de Coordinación de Gobierno, el doctor Hugo Calvano, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Ahí te doy el... Bien, Ahí está. no podía gritar. Buenas No. noches a todos. La verdad que le damos por mi parte, en nombre de la municipalidad, la bienvenida a esta charla. Como bien dijo el licenciado Atzi, el objetivo que proponemos nosotros desde la municipalidad a través del Instituto de Formación y Capacitación es el de poder brindarle a ustedes las herramientas necesarias, en este caso, para cuidarnos y prevenir el contagio del COVID-19. En este caso, nuestro disertante, el doctor Jorge Saucedo, viene realizando ya esta capacitación de manera interna y externa. La hemos hecho para distintas áreas de la municipalidad y también la hemos brindado a entidades que nos han solicitado. Trabajamos con ONGs, trabajamos con cadenas de supermercados para que capaciten al personal y aprovechemos la gran oferta que propone el IFCAM, que pueden encontrar en la página web o en las redes de la municipalidad, de distintos tipos de temática de gran utilidad, en este caso para prevenir y cuidarnos, pero también en otro tipo de cuestiones que vamos a llevar adelante, y que el objetivo que buscan es que en este momento en el que estamos todos con el ritmo de vida un poco cambiado por estar cumpliendo con este aislamiento social preventivo, podamos tener la oportunidad en algunos casos de esparcimiento y en otro caso de adquirir conocimiento. Así que le agradecemos a todos los que se anotaron, a los que participan, y también los invitamos a que no solo participen en otras capacitaciones y charlas, sino que también inviten a otros conocidos a que las aprovechen, porque la única forma de que tenemos de salir adelante en esto es cuidarnos entre todos, cumplir con las medidas. El doctor las va a explicar mejor que yo ahora, pero es la única forma, porque hasta el momento no hay vacuna. Entonces, para combatir este virus tenemos que entre todos cuidarnos, prevenir, y lo más pronto posible, si Dios quiere, vamos a estar todos saliendo adelante. Así que le deseo una muy buena capacitación. Muchas gracias, doctor Saucedo, nuevamente, porque esta vez es la charla número 1000 ya que usted da, y siempre le pone la misma actitud, la misma energía y la misma gana de servir, en este caso, a estos 40 asistentes a la charla. Muchas gracias. Bien, gracias. Un agradecimiento, ¿no es cierto?, al secretario de Coordinación de Gobierno. Efectivamente, tal como comentó, la verdad que venimos haciendo muchísimas charlas con distintos actores, ¿no es cierto?, tanto organizaciones como personas, entre lo que lógicamente están todos los agentes municipales. Y tal como dijo, a raíz de esta circunstancia, ¿no es cierto?, que estamos enfrentando, el intendente y la municipalidad en sí decidió brindar este tipo de espacios informativos para compartir e informarnos sobre recomendaciones y estrategias que el municipio sugiere e implementa, ¿no es cierto?, para hacer frente a esta pandemia mundial. Y la propuesta de la videoconferencia de hoy es acercarle una capacitación sobre medidas generales de prevención de la propagación y del contagio del COVID-19, del coronavirus, tal como lo conocemos, que como vecinos, lógicamente, tenemos que tener en cuenta. La capacitación estará a cargo, como dijo el doctor Hugo Calvano, ¿no es cierto?, del doctor Jorge Saucedo, miembro del equipo de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y también, además, ¿no es cierto?, es profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste. Les recuerdo que esta capacitación estamos transmitiendo en simultáneo tanto en el Zoom, que es donde estamos nosotros ahora, como también en la página del Facebook del municipio. Es posible, ¿no es cierto?, estamos experimentando algunos inconvenientes, así que estamos constantemente intentando resolverlo tanto en Zoom, acá en esta plataforma, como en el Facebook, como para poder, lógicamente, llegar a la mayoría de vecinos con esta información, ¿no es cierto?, que es súper útil y muy importante que el doctor Saucedo tiene para compartirnos. El uso del micrófono, por lo pronto, ¿no es cierto?, para poder aprovechar y para poder entender lo que el doctor tiene para compartirnos, va a estar en modo silencio, así que le pedimos, por favor, que cooperemos en ese sentido, intentemos no habilitar nuestros micrófonos para que no se genere tanto ruido ambiente y tanto bullicio, y para cualquier cosa o para alguna consulta, porque luego de la presentación del doctor vamos a tener una ronda de preguntas, tanto acá en el chat como también en los comentarios del Facebook.
estaría muy bueno que nos puedan escribir en los comentarios o en el chat, así nosotros le leemos al doctor Saucedo como para poder interactuar y que no se genere una desorganización en la reunión, ¿no es cierto? Así que bueno, doctor, ¿está? ¿Me escucha? Perfecto, buenas noches, ¿cómo está Ezequiel? Hola, doc, perfecto. Buenísimo, ahí te escuchamos. Se te trabó un poquito al principio, pero ahora te escuchamos. ¿Me escuchan, Ezequiel? Ahí está, ahí te escuchamos, Bien. doc. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a arrancar la capacitación. Básicamente quiero transmitirles que seguramente ustedes deben estar sabiendo más que yo, y que muchas, desde los noticieros, de distintos lugares donde se habla de la temática, y lo más importante que quiero transmitirles sobre todo es que hay que tener en cuenta, básicamente ocurriendo en distintos lugares del mundo y que distintas provincias, no muy lejos de Francia, de Wuhan, hoy la circulación de Rosario, de Córdoba, también de Bariloche, ahora Ushuaia, así que está comenzando a plantearse la circulación viral. Hoy por hoy, a través de la provincia de Corrientes, todavía no hay que el virus se encuentra en la población en sí, en los distintos lugares donde nosotros vamos a estar en contacto. Entonces, esto es una cuestión muy importante que vamos a tener en cuenta. Seguramente ustedes seguirán escuchando noticieros, seguirán escuchando a distintas personas, y la idea fundamental es que nos estemos automatizando en las medidas preventivas. A veces escuchamos, sí, otra vez con nuestras nuevas medidas, pero fundamentalmente hay que incorporarla como normativa. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer algo de forma automática y no nos damos cuenta, pero estas cuestiones sí ya tenemos que empezar a incorporarla porque es el único elemento que existe hoy para prevenir la infección del virus. Y básicamente es un virus que muy poco se conoce, se está conociendo, y esto ustedes saben, básicamente no existe vacuna, solamente las medidas preventivas, y cuando el virus afecta, este virus cuando se produjo inicialmente en Wuhan, cuando arrancó, tenía una cierta característica de producir sintomatología porque afectaba ciertas partes básicas del cuerpo, pero hoy ustedes van viendo que el virus va produciendo otro tipo de sintomatología, va produciendo otro tipo de afección. Inicialmente afectó a un grupo de personas de una edad determinada con algunos factores de riesgo. Hoy se está viendo que empiezan a afectar a gente mucho más joven, este grupo inicialmente afectado, algunos sin factores de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en presencia de algo que básicamente hoy es o muy local. Primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Estamos en presencia que no conocemos día acá sobre las normas de prevención, ¿tá? Y no solamente las normas de prevención, sino también las normativas, protocolos de atención de los distintos pacientes. Entonces, eso es la primera premisa que tenemos que incorporarnos nosotros. No es Doctor, un segundito. Un segundito, le sale bastante entrecortada su... Ahí se le escucha. escuchó. Sí, sí, se le corta un poco, me parece. Pero, a ver, intente por ahí, entonces, cualquier cosa. Ahí se lo escucha. Bien, yo apagué la cámara para que se pueda escuchar un poco mejor. ¿Me Bien. escuchan o no? Sí, ahí te escuchamos, doc. Bien, lo que le estaba transmitiendo a todos, o sea, si no escucharon, es básicamente que estamos frente a una presencia de un virus de tipo respiratorio que muy poco conocemos, y lo más importante son las medidas preventivas, que hay que incorporarlo y automatizarlo, ponerse
de prestar mucha atención a todas las medidas preventivas, que va a ser la única herramienta que vamos a tener nosotros en la posibilidad de poder evitar el contagio. Decía hoy anteriormente, no sé si me escucharon, que inicialmente afectaba a un grupo de pacientes de una edad determinada, con características determinadas, y hoy por hoy, a medida que fue pasando, evolucionando el virus, o se fue transmitiendo de un lugar a otro, hoy tenemos que también afecta a otras personas fuera de ese grupo de etario de personas o de edad determinada con ciertas características, y vemos que están afectando a pacientes cada vez más jóvenes y aún sin patologías agregadas. ¿Está? Entonces, este es un virus de tipo respiratorio, el COVID-19 que hoy tenemos, y ustedes saben que está produciendo una pandemia. Son infecciones en más de 160, 170 países. Actualmente están produciendo infecciones en la población en general. Actualmente este virus es de tipo respiratorio, como le decía, y la principal vía de acceso a nuestro organismo va a ser a través de la zona de la cara, a través de 3 elementos básicos que permanentemente tenemos una conducta de poder tocarnos sin darnos cuenta, por eso el automatismo ingresa a través del ojo, a través de la conjuntiva, que a través del conducto lagrimal pasa directamente al tracto respiratorio. Puede ingresar por las fosas nasales, que también ingresa al tracto respiratorio, y puede ingresar por la boca. ¿tá? Son los 3 lugares de principal vía de contagio o de adquirir nosotros la infección. Espera un segundo, por favor. Ahí está. Bien. Decía que las 3 principales puertas de entrada que tenemos hoy para este virus es la conjuntiva del ojo, las fosas nasales y la boca. Son los 3 lugares que va a ingresar al organismo, se va a alojar en la garganta, se va a alojar la tráquea, bronquios, y va a alojarse en el pulmón, en lo más profundo, en la célula pulmonar que produce el intercambio gaseoso, que es el alveolo. Y de acuerdo en los lugares donde se va alojando, va produciendo una sintomatología característica. Va a producir inicialmente fiebre, que hasta hace 3 semanas atrás se hablaba de 38 grados centígrados, va a producir una secreción conjuntival, a veces puede producir conjuntivitis, una congestión nasal, a veces alguna secreción, va a producir un dolor de garganta o hinofagia, también va a alojarse en el pulmón y puede producir una dificultad respiratoria. Esto se escribía hasta 3 semanas hacia atrás, y hoy se agregaron nuevos síntomas que fueron algunos que inicialmente algunos de nuestros pacientes, cuando apareció el primer caso, como se le llama caso cero en la provincia de Corrientes, se presentó con un síntoma característico que fue descrito por el paciente, que perdió el olfato y el gusto, ¿saben? No le sentía el olor a los olores, ni tampoco sentía el sabor de algunos alimentos que incorporaba. ¿Estamos? Entonces, hoy, al día de hoy, se agrega nuevos síntomas como pérdida del olfato, pérdida del sabor, también se agregan algunos cuadros diarreicos, gastroentéricos, y también algunas náuseas y vómitos. Así que estos son las nuevas sintomatologías que está produciendo hoy en el COVID en las distintas personas que presentan síntomas. Está esta sintomatología que va a ser característica de producir este COVID. También tenemos que tener en cuenta que son características de este virus, pero que se van a mezclar con las enfermedades estacionales que normalmente se producen en esta época del año. Está con cuadros gripales, con cuadros bronquíticos y demás. Entonces, hoy por hoy veíamos la posibilidad de identificar a un paciente con un estado febril, con 38 grados centígrados, y algunos otros síntomas más el antecedente inicialmente que esta persona tenía el registro de haber viajado a algún país de los que ustedes ya conocen, Italia, Francia, por distintos lugares, y hoy actualmente se le asocia haber estado viajando también en algunas provincias que anteriormente nombré, haber estado en la provincia de Buenos Aires, capital y conurbano, haber estado en Resistencia, donde hay una circulación comunitaria en estas provincias, haber estado en Rosario, Córdoba, Ushuaia, Bariloche, y esa asociación de sintomatología, más el antecedente de haber estado en contacto con un viaje con personas o en la comunidad con circulación viral, esto hacía que para nosotros los médicos pongamos un rótulo de paciente sospechoso.
Entonces, teniendo uno o más síntomas y el antecedente de haber viajado a algunos de estos lugares, hace que nosotros pensemos en un posible paciente que sea sospechoso de presentar la enfermedad por COVID. Estamos, actualmente hubo un cambio de algunas normativas, anteriormente, sobre todo con el tema de la temperatura. Anteriormente se hablaba de 38 grados centígrados, hoy se está hablando de 37,5 como piso para estar sospechando o tener la idea ya de que podemos estar frente a la presencia de una infección por este virus. Y si todos están, bueno, muchos de ustedes van a escuchar el tema de la radio y demás, hay un detector termógrafo que está debajo del puente, que detecta la temperatura de 37,5 a las personas que van ingresando a la provincia, entonces se lo pone a un costado, se le hace todas las preguntas de rigor con la sintomatología que yo les expresé recientemente, y la posibilidad de haber estado en cualquiera de estas provincias donde existe una circulación comunitaria o algunos países, porque también tenemos gente que están viniendo de otro lado y están accediendo a nuestras provincias. Entonces, eso es una primer medida de prevención que está dada por el gobierno de la provincia de Corrientes y el área de salud pública, que es la detección precoz de uno de los síntomas, ¿no es cierto? Y después se hace la pregunta de rigor de todos los síntomas asociados. Vuelvo a repetir, seguramente ustedes ya habrán escuchado 20 veces, es fiebre, conjuntivitis o una inyección conjuntival, congestión, tos, dolor de garganta o dinofagia, dificultad respiratoria, pérdida del sabor, pérdida del gusto, diarrea y algunas náuseas y vómitos. ¿Está? Entonces son todas estas sintomatologías más algún antecedente de viaje o haber estado con alguna persona que tenga un diagnóstico de COVID positivo, que ya haya sido identificado en cualquiera de estas provincias y que haya estado en contacto de forma cercana. Esto hace que ya pensemos en un paciente posiblemente sospechoso. Tenemos otra gama de pacientes que muchos les dicen asintomáticos. Hay muchos infectólogos que dicen que al menos algún tipo de síntoma habrá manifestado en su momento, así que son oligosintomáticos o presintomáticos. Entonces puede haber tenido alguno de estos síntomas que inició, pero que después desapareció el síntoma, o pudo haber sido una febrícula, como recién dije, 37,5, se haya manifestado una sola vez y después no se haya manifestado, pero que la enfermedad en esta persona siguió avanzando. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una persona con muy pocos síntomas o nada de síntomas que puede estar caminando normalmente en la comunidad. ¿Está? Entonces eso también lo ponemos en un área donde son los asintomáticos. Siempre nos vamos a cuidar, creo que todos, cuando vemos a alguien que está tosiendo o con fiebre, o vemos con conjuntivitis, o nos plantean, o vemos, o te dicen que está con un dolor de garganta, está con un cuadro, entonces uno ya está alerta. Pero, ¿qué va a pasar con el resto de los pacientes que no tienen ningún síntoma? No vamos a estar al cuidado. O sea, no vamos a estar como prevenidos o precavidos para estar en contacto con una persona. Y esa es una de las opciones que nosotros tenemos para no darnos cuenta y estar ante la posibilidad de un paciente que tenga cursando la enfermedad y que nosotros bajemos la guardia y podamos estar en contacto evitando las medidas de prevención y de esa manera poder contagiarnos. Entonces, hablamos de la sintomatología, hablamos de los antecedentes de viaje, hablamos de los pacientes que tienen síntomas visibles y detectables por el mismo paciente y por el profesional médico, y una gama de pacientes que tienen muy pocos síntomas, algún síntoma se produjo en algún momento y después no tuvo más síntomas, que hablamos de dentro de los asintomáticos. Otra característica que tenemos que tener en cuenta con respecto al virus, para sentarnos a hablar de medidas de prevención, que el virus tiene una característica. El virus es una macromolécula pesada, tiene un gran peso. ¿Y qué quiere decir? Que si una persona, pongo un ejemplo, que una persona esté en contacto con el virus y se haya alojado en la orofaringe, en la zona de la garganta, y que genere una reacción tusígena, o sea, tose, o un poquito más abajo en la vía respiratoria, y uno de los síntomas es la tos, este paciente va a realizar
el proceso de la tos, o sea, va a sentir como una picazón, va a toser, y en la tos va a ir eliminando mayor componente viral. Si ustedes prestan atención todos cuando hablamos y estamos hablando, estamos eliminando saliva, son las gotitas de flush que van saliendo por la boca. Si ustedes ponen a un paciente a través en contraposición al sol y ven cuando están hablando, van a ver que están eliminando permanentemente gotitas de saliva. Hola. Bien, entonces, si una persona permanentemente está hablando, estamos eliminando saliva. Cualquiera de ustedes cuando habla, estamos eliminando gotitas. Y si se ponen al reflejo del sol, van a ver que hay gotas más finas y gotas más gruesas, o sea, más anchas, o sea, más grandes. Y esto también acompaña a que en las gotitas más chiquitas encuentre una menor cantidad de virus, y en las gotas más gruesas también encuentre, perdón, las más finas menor cantidad de virus y en las más gruesas mayor cantidad. Y cuando una persona tose, van a ver que a corta distancia se elimina mayor cantidad de saliva, de virus, y acompañado de virus, que a una distancia mucho mayor. Entonces, esa es una característica fundamental que tiene este virus, que debe ser una macromolécula pesada. A menor distancia, la persona a través de un reflejo de la tos o a través del estornudo elimina mayor carga viral. Y si estamos nosotros a una corta distancia, seguramente nos va a estar pasando un pool muy grande de virus y seguramente vamos a desarrollar la enfermedad efectivamente. A que estemos a una distancia más alejada de esta persona que tenga tos o estornudo, seguramente nos pueden llegar la saliva, pero ya con una carga menos de virus. Eso no significa que el virus a una distancia mayor pierda su capacidad viral. O sea, su capacidad de infectar siempre la conserva. Pero la distancia es importante porque a menor distancia, mayor concentración de virus y más efectivamente produce la enfermedad, que a una distancia mayor de la persona que está desarrollando uno de estos síntomas, que es la tos o el estornudo. Estamos entonces, esa es una característica fundamental de que tiene el virus. Otra característica fundamental que tiene el virus es que es una molécula que tiene unas espículas que son características que hace que reciba su nombre de ser una doble corona y es de lípido. Entonces, todos sabemos que cuando nosotros estamos comiendo, doy un ejemplo, cuando uno está comiendo en su casa, termina de comer y deja el plato, se junta grasa. Y tenemos dos maneras de eliminar las grasas de un plato o de algún utensilio. Como ejemplo doy. Una de las posibilidades es usar la esponja con el detergente y la eliminamos de esa siguiente manera. Y la otra a través del agua corriente, y vamos a hacer correr la grasa. Esta particularidad del virus hace que si nosotros tenemos la oportunidad de estar en contacto en una superficie que haya sido tocada por alguna persona que anteriormente... Seguimos, Doc. Es bien, estábamos diciendo que el virus tenía otra característica fundamental, que es una especie de espiculado que hace que forme una corona por el cual recibe su nombre. Y es una de las características muy importantes a tener en cuenta al tener en cuenta sobre todo medidas de prevención. La tercera característica y también importante del virus, que el virus es termogénico. A una temperatura de 26, 27 grados centígrados expuesta al sol, esto se inactiva la capacidad del virus. También a través de cuando vamos a cocinar ciertos elementos, o comidas, perdón, ciertos alimentos, con la cocción a 60 grados centígrados también el virus se inactiva. Entonces es una característica fundamental a tener en cuenta. Sabiendo que el virus tiene el ingreso a través de estas tres vías iniciales y principales, que es la conjuntiva del ojo, la nariz y la boca, son el principal punto de prestar atención en la principal medida de prevención. Nosotros vamos a tener que tratar de evitarnos de tocar, o de fregarnos, o de rascarnos el ojo, de tocarnos la nariz,
y de tocarnos la boca. Esa va a ser la primera premisa como medida de prevención, tratar de evitar estos 3 lugares o de tocarnos con la mano sin antes haber tenido un proceso de aseo de la mano. ¿Está? Eso es la principal medida de prevención que vamos a empezar a trabajar. El segundo punto que vamos a tener de importante es de protección. Si una persona está con síntomas respiratorios como ser tos, secreción, básicamente al toser va a tener que, o nosotros podemos ser eventualmente pacientes, porque cualquiera podemos enfermarnos. Eventualmente si una persona está con un reflejo de tos, lo natural es o que pueda toser con un papel que pueda descartarse. En este caso nosotros hoy tenemos la presencia una legislación que está con el uso obligatorio del barbijo. Vamos a tener el barbijo, entonces vamos a tener un elemento de barrera que es en el momento de la tos, y si no lo tiene, tiene que toser con el ángulo, cubrirse la boca con el ángulo interno del brazo. ¿Está? Esas son una de las medidas preventivas que tenemos que tener en cuenta, que ustedes lo habrán escuchado en muchas propagandas, en la radio, en la tele, y otras circunstancias donde naturalmente vienen insistiendo en lo que es la medida de prevención. Entonces, hay que tratar de evitar de tocarse la cara, hay que tratar de que cuando... Doctor, se le corta, no se le escucha bien. Ahora no se está escuchando. Hola, Doc. Sí, vamos a esperar un segundito, por favor. Probablemente el doctor esté experimentando algún inconveniente de conexión. Doctor, ¿me escucha? Ahí te Ahí escucho, me ahí escuchan. perfecto, ahí te Bien, escucho, perfecto. bien, mil disculpas. Entonces, bueno, empezamos con las medidas preventivas. Lo más importante es el evitar tocarse los 3 lugares de acceso de inoculación del virus por el cual nosotros vamos a desarrollar o infectarnos o desarrollar la enfermedad, que es el ojo, la nariz y la boca. La segunda medida preventiva, y que ustedes han escuchado a través del DNU, y creo que lo repiten a nivel de todas las calles, barrios y propaganda, la principal vacuna es quedarse en casa. Es la mejor forma de poder evitar y estar en contacto con otra persona o posible persona que esté infectada con el virus. El segundo punto, dijimos que es una macromolécula que es pesada a corta distancia. Cuando una persona que está enferma tose, ¿no es cierto?, a menor distancia que nosotros estemos frente a esa persona, puede tosernos y puede contagiarnos y efectivamente desarrollamos la enfermedad, porque nos pasa una buena carga viral y estamos en contacto con el virus. Seguramente al toser se elimina la saliva y puede hacer contacto con la conjuntiva del ojo, puede hacer contacto con mi boca o mi mano, y sin querer no tengo la precaución de poder aseármela y después me toco y automáticamente estoy incluyendo el virus. Una característica fundamental y que me olvidé y que la quiero retomar, este virus, que es de tipo respiratorio, únicamente al día de hoy, se va a transmitir por contacto. No se encuentra en el aire, o sea, no se contagia porque uno anda caminando y aspiró, es simplemente por contacto, por haber tocado un lugar donde anteriormente pudo haber tocado una persona infectada, o que se pudo haber fregado el moco y tocó justo en la superficie, nosotros vamos y tocamos, y nos olvidamos de lavarnos la mano y nos tocamos la cara, y ahí incluimos el virus a nuestro organismo donde desarrollamos la enfermedad. ¿Está? Entonces esa es una premisa fundamental, el virus se transmite solo por contacto. Aprovechando estas 3 características que le dije, el virus y la macromolécula, la segunda característica que le había comentado es que es un virus que tiene un espiculado, que tiene como una doble capa lipídica, y habíamos dicho la única forma de sacarnos o sacar la grasa de un plato o de un utensilio era a través de 2 formas, a través de una esponja con detergente o con agua caliente lo hacemos escurrir a la grasa. Esta característica de este virus hace que nosotros
debamos tener presente siempre la herramienta, una de las herramientas más importantes, si no nos podemos quedar en nuestra casa, que es el lavado de manos. El lavado de manos se puede hacer con jabón, se puede hacer con alcohol diluido, con alcohol en gel, y hay que lavarse toda la superficie, por encima de las palmas, entre los dedos, la cara externa de la palma, el borde interno, perdón, el borde externo, hasta más o menos 6-7 centímetros por encima de la muñeca o el extremo distal, el último extremo distal del antebrazo. Está por el periodo aproximadamente de 1 minuto. Está el lavado con mucho jabón, mucha agua, abundante agua, un lavado constante, permanente, de fregar la superficie. Esto va a hacer que, si nosotros tenemos la presencia del virus porque hayamos tocado alguna superficie y queda en nuestra mano, con el lavado con agua y jabón, un buen lavado con agua y jabón durante 1 minuto, hace que el virus se escurra y no quede en nuestra mano, que es la principal vía de inoculación del virus a nuestro organismo, porque con la mano vamos a hacer que, si nos olvidamos, y a veces hacemos automáticamente sin darnos cuenta, nos tocamos, nos fregamos el ojo, nos tocamos la nariz y nos tocamos la boca. ¿Por qué repito esto? Porque es algo que es muy importante y tiene una probabilidad de producir un 80% disminución de la capacidad de infectarnos nosotros. El otro 20% va a estar dado porque ustedes se acuerdan. ¿Está? Pero este elimina el 80% de la presencia del virus en nuestra mano y hace que, si nos llegáramos a olvidar y que nos rascamos el ojo, va a hacer que no introduzcamos el virus, si hacemos un correcto procedimiento de lavado de manos. La tercera característica que tiene el virus, dijimos que era termogénico. Entonces, en la exposición del sol, este virus, nosotros gracias a Dios hoy estamos en una zona que tenemos un clima ya cambiado, tenemos un clima tropical con altas temperaturas, va a hacer que el virus, a la exposición del sol por un tiempo determinado, aproximadamente 30-40 minutos, el virus con una buena temperatura puede ser desactivado en su capacidad infectiva. Estas son las principales características que vamos a tener en cuenta a partir de ahora para desplazarnos normalmente con tranquilidad en la comunidad, y que cuando estemos en un lugar, en una oficina, o cuando ingresemos a un lugar a pagar un impuesto, o cuando vayamos al supermercado, cuando vayamos a la farmacia, seguramente estas medidas son las más importantes, hasta cuando estemos con un amigo, en una oficina, en nuestro lugar de trabajo, tal vez nos juntemos en la casa con un familiar. Hasta ese momento nosotros debemos tener en cuenta estas premisas que son muy importantes. Vuelvo a repetir, la principal vacuna que hoy tenemos para luchar contra este virus, que muy poco conocemos, es quedarse en casa, el aislamiento social obligatorio de quedarse en casa y solo salir. Sí necesitamos para hacer algo necesario. Esto es la mejor vacuna y es lo que tenemos hoy como una herramienta de poder no infectarnos con este virus. Y si necesitamos salir, vamos a tener que tener en cuenta estas premisas que dijimos, la distancia social que tenemos que tener con la otra persona. Si yo voy con algún compañero, respetemos la distancia, 1,50, 1,60, 1,80 de distancia, hasta 2 metros, es la distancia social que tenemos que tener en cuenta respecto de la otra persona. Fíjense que digo la otra persona porque puede ser mi hermano, puede ser mi hermana, puede ser mi primo que me acompaña, puede ser mi compañero de trabajo. Voy a un lugar a pagar un Rapipago, por ejemplo, respeto la distancia de 2 metros porque estoy evitando que circunstancialmente una persona que esté con un síntoma respiratorio, escuchen bien, síntomas respiratorios, no digo que sea COVID, para cualquier otra enfermedad, tosa, yo esté a una distancia prudencial que me pueden llegar mínima cantidad de saliva, con muy baja cantidad de virus, pero si tengo presente el lavado de manos y con la distancia, estoy evitando hasta el 80% la posibilidad de infectarme. Yo paso por diferentes lugares y veo colas en distintos lugares
que yo sé que van a pagar, todos tenemos que pagar nuestro impuesto, hay que cumplir con nuestra responsabilidad social, pero veo que no se respeta la distancia. Entonces, y a veces uno escucha en muchos medios que se habla, se reitera, se vuelve a decir la distancia, y no lo vemos en la práctica en la comunidad. Hay 3 patas que son importantes en este sentido. Seguramente los gobiernos con todas las medidas que van a tomar para que esto se dé en cumplimiento. La segunda pata de este trípode es el sistema de salud, el sistema sanitario que está para atenderlo, que está para recibirlo, para poder identificar cada uno de estos síntomas, para poder evaluarlo. Y si en el caso que requieran internarse un paciente terminado con alguna complicación, seguramente están los profesionales que están en distintas áreas para poder luchar contra estas afecciones y preservar la vida. Y tenemos la tercera pata, aún más importante que las 2 primeras, que es la comunidad. Si la comunidad no toma conciencia, o nosotros, la comunidad somos todos, nosotros no tomamos conciencia porque por ahí se nos pasa, o nos olvidamos, o estamos escuchando que la curva está chata, que son muy pocos casos, nosotros no somos la excepción a ninguna de las situaciones que ocurrieron en otros lugares y que ocurren en las provincias. Entonces, ese es un elemento fundamental de transmitir a la población en general, de poder tener estas premisas. Si uno se queda en casa, evitamos que no nos contagiemos en un 100%, pero como tenemos que salir a hacer actividades o cosas, o pagar impuestos, lo que fuere, o ir a trabajar, entonces ahí tenemos que tener en cuenta esta premisa. La distancia social, evitamos que si alguien, como decía hoy, tenga una afección respiratoria y tosa, nosotros estamos a una distancia prudencial que evitamos el contacto. Segunda, característica más importante, si estamos en un lugar, si estamos en un trabajo, no hay que compartir los mates, los utensilios, las tazas o distintos lugares donde vamos. Seguramente, si vamos a parar con RappiPago, seguramente podemos apoyar los brazos sobre los mostradores. En algunos lugares van a haber vidrio de separación, eso acá hace que se está protegiendo a la persona que nos está cobrando y nos está protegiendo, porque cualquiera de los dos podemos estar enfermos. Entonces, esa es otra de las medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta, las barreras de separación. Y acá viene algo muy importante que es el uso del barbijo. Hoy está normatizado el uso permanente de barbijo. El barbijo hace que nosotros protejamos 2 áreas de inoculación que son importantes, la nariz y la boca. El barbijo tiene que estar colocado a una tensión bastante importante, no muy apretado, porque lo que hay que evitar es que en la parte lateral de los barbijos de la cara no debe quedar un espacio, o sea, no debe quedar, tiene que estar bien pegadito a la mejilla. Entonces eso hace que nosotros con el barbijo bien colocado, a una tensión no muy apretado, a una buena tensión, el barbijo tiene que estar tapándome correctamente la nariz y vieron que tiene unos pliegues, esos pliegues son para tirar y colocar por debajo del mentón. Ahí estamos evitando 2 zonas de amplísima capacidad de inoculación del virus. Y tenemos una tercera, que es la vía conjuntiva, que no todos usan anteojos, pero por ahí lo que usamos anteojos tenemos una barrera natural, ya que lo estamos usando, que va a hacer que podemos evitar que si alguien tose, ¿no es cierto?, directamente ingrese en nuestra conjuntiva. Pero ustedes pueden usar cualquier tipo de anteojo o unas máscaras que pueden estar a fácil acceso y costo para que cualquiera de ustedes puedan acceder. Eso es para manejarnos en la comunidad. Seguramente en la comunidad, hoy dije, por ejemplo, vamos a pagar un impuesto, apoyamos los brazos, tocamos, vamos a tocar billete, vamos a tocar virome, seguramente vamos a pagar con la tarjeta, tenemos que andar con nuestro alcohol diluido o alcohol en gel. Y el procedimiento tiene que ser así. Si no tenemos agua y jabón para lavarnos antes de tocar un elemento, tocamos un elemento, dejamos ese elemento, una virome, por ejemplo, yo tengo que asearme la mano porque yo no sé si yo anteriormente toqué una superficie donde pudo haber estado el virus, puedo ir a pagar un impuesto, voy a tocar la tarjeta, voy a tocar la virome, del otro lado va a estar otra persona que también va a hacer lo mismo, va a recibir la tarjeta, nos va a entregar la virome y que nosotros cuando lo entregamos
él vuelva a tocar y él se olvide de tener esa precaución de lavarse las manos. Entonces, cuidarme yo y cuidar también a la persona de enfrente. Y una vez que termina hacer todo el procedimiento de ocupar la virome, de ocupar las tarjetas, nuevamente me tengo que lavar las manos con alcohol diluido o en alcohol en gel. Con bastante alcohol, lavarme bien, fregar bien las manos, tener en cuenta que debajo de las uñas también se acumula el virus, así que hay que hacer un buen lavado, tomarse su tiempito de 1 minuto de hacer el lavado. Si no tenemos agua de jabón, tenemos alcohol en gel, y si no tenemos alcohol en gel, tenemos alcohol diluido. Dejamos la virome, guardamos nuestra tarjeta, y seguramente vamos a usar nuestro celular, y vamos a tocar el celular. ¿Lo vamos a hacer correctamente? Lo podemos desinfectar simplemente con alcohol diluido, alcohol diluido a través de una franela, pasarlo a la pantalla de adelante, la parte de atrás, todo el lugar donde nosotros permanentemente estamos ocupando el celular y estamos en contacto, porque a veces dejamos sobre una superficie, dejamos sobre una mesa, estamos en un lugar con un amigo, dejamos al costado, le mostramos a un amigo que tenemos un video gracioso que nos mandó un amigo y nos tocó el celular, y yo no sé si la persona que está al lado mío anteriormente tocó una superficie o yo. Entonces esas son las medidas preventivas que vamos a tener a partir de ahora, tener presentes para no olvidarnos de forma, y tiene que estar tratándose de incorporar de forma automática. ¿Puede que nos sirva? Sí, puede que nos sirva. Va a disminuir enormemente la capacidad de estar en contacto con el virus y de poder desarrollar la enfermedad. Sí, elimina hasta un 60-70% la capacidad de estar en contacto e introducirme el virus, olvidándome cualquiera de estas medidas preventivas que fuimos nombrando hasta ahora. Entonces, les recuerdo, quedarse en su casa, la distancia social de 1,50 m mínimo, 1,80 m, lavarse la mano permanentemente antes y después de tocar cualquier elemento, de estar en cualquier lugar. ¿Podemos tocar tranquilamente la superficie? Sí, se puede tocar, simplemente que antes y después tenemos que asearnos las manos. Es la principal herramienta que tenemos para poder estar en presencia y contacto con el virus y poder inocularnos y desarrollar la enfermedad. ¿Podemos ir al supermercado? Sí, ustedes van a ver que en el supermercado, cuando ustedes ingresan, o en la farmacia, o en cualquier entidad, le ponen alcohol diluido en las manos. Y yo voy a tener que ir a tomar el carrito, tal vez porque voy a traer buena cantidad de alimentos, voy a tener mi alcohol diluido, mi alcohol en gel, voy a poner en las manos, voy a pasar, en el caso del carrito, voy a pasar por la barra donde yo prendo las dos manos para poder transportar, desinfecto tranquilamente y me puedo desplazar. ¿Puedo tocar los alimentos? Sí, se puede tocar tranquilamente los alimentos, vamos a elegir qué es lo que vamos a comprar y demás. Seguramente vamos a pasar por un cajero, tenemos que tener otra vez de vuelta presente que cuando vamos a tocar o sacar nuestra tarjeta, nuestra billetera, tenemos que lavarnos la mano, sacar la billetera, pasar la tarjeta, meter la tarjeta en la billetera, guardar y después automáticamente volver a lavarnos las manos. Seguramente vamos a ir hasta el auto, o la bicicleta, o la moto, depende de cada uno en que se transporta. Vamos a llevar las bolsitas del supermercado, de la farmacia, con todos los elementos seguros que tenemos. Seguramente vamos a estar volviendo al domicilio. Y en el domicilio tenemos una cuestión muy importante. Muchos de ustedes tendrán papá, tendrán mamá, seguramente tendrán un abuelo, seguramente puede haber una persona adulto mayor, mayor de 65 años, puede tener un familiar dentro de su domicilio que tenga alguna de las enfermedades que hoy están descritas en el DNU, que son patologías de riesgo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer inmunosuprimido, pacientes hipertensos, diabéticos de tipo 1, o sea, toda esa gama de enfermedades, pacientes con insuficiencia renal, toda esa gama de enfermedades que fueron descritas como enfermedades de riesgo, seguramente cada uno de los que está acá puede estar o tener un familiar y estar en contacto con ese familiar. Y seguramente habremos salido a comprar algo para esa persona, para todo el grupo familiar o para mí. Independientemente de lo que salgamos a hacer, nosotros cuando volvamos tenemos que asumir o pensar que en algún punto
Los distintos elementos que fuimos revisando en el supermercado, lo compramos y traemos hasta nuestro domicilio. Cuando entramos al domicilio, automáticamente si ustedes tienen alcohol diluido, pueden desinfectar, los picaportes, algunos tendrán portones con candado, hay que desinfectar todo esto, la llave que uno lleva, desinfectar automáticamente porque permanentemente estamos tocando la llave y no nos damos cuenta y tocamos alguna superficie, abrimos alguna puerta y tocamos las llaves sin darnos cuenta de nuestro domicilio. Y eso hay que tener la precaución de cuando entramos, automáticamente desinfectarlo con alcohol diluido, ¿tá? Y dejarlo que se seque. Dejarlo que se seque, no hay que secar, dejarlo que se seque, y ese es el tiempo que tiene el alcohol diluido, la lavandina diluida, o tal vez alcohol en gel, el que tiene lo puede hacer, es el tiempo necesario para que estos distintos elementos vayan inactivando al virus. Cuando entremos a nuestro domicilio, tenemos que cuidar a las personas que están adentro, entonces busquemos un área segura de la casa donde nosotros podamos bajar las bolsas, tener preparado un aspersor con lavandina diluida, con un trapito, mojar bien el trapito, pasar. Doy 3 ejemplos nomás, gente, para que ustedes tengan en cuenta. Tal vez yo traje un paquete de azúcar, traje un paquete de arroz, traje un paquete de hierba y un paquete de galletitas. Entonces, con el alcohol diluido, si tengo preparado la lavandina, lo puedo humedecer a la bolsita que traje al supermercado, ¿no es cierto? Antes, previamente, haber sacado todos estos elementos, o poner en una mesa o en un lugar donde ustedes tengan para apoyarlo, en un lugar seguro, cómodo, que nosotros pensemos que es un área sucia. ¿Por qué? Porque traemos cosas de afuera y no sabemos quién tocó. Esto no es entrar en paranoia, sino simplemente son conductas que podemos tener para cuidar a las distintas personas que podemos tener adentro, un familiar nuestro, nuestros padres, o una persona que esté a nuestro cargo en un lugar donde vamos a tener que desinfectar las cosas. Entonces dijimos que con una franela limpia, lavada con jabón o detergente, simplemente le ponemos con un aspersor o lavandina diluida o alcohol diluido. Digo estas dos cosas porque seguramente hay a personas que están escuchando que por ahí el olor de lavandina le molesta, no lo soporta, entonces tenemos la segunda opción de tener alcohol diluido en un aspersor. Vamos a humedecer el trapito, vamos a fregar todo, fregamos el paquete de galletitas, limpiamos, no lo secamos, lo pasamos, lo dejamos al costado en la mesa, pasamos al plástico del arroz, nuevamente al paquete de arroz, al paquete de azúcar y al paquete de hierba. Como le pasamos todo con la lavandina diluida o alcohol diluido, dejarlo que se seque, ese es el tiempo que tiene para hacer efecto para inactivar el virus. A partir de ahí, esos distintos elementos van a entrar a la casa. ¿Está? ¿Qué tenemos que hacer donde apoyamos? Nuevamente con lavandina, si eso fue una mesa, fue un pedazo de madera, un pedazo de tabla que nosotros acondicionamos para dejar las cosas que traemos de afuera, tanto del supermercado, tanto de la farmacia. En la farmacia uno puede comprar, o en el supermercado también, pueden comprar, por ejemplo, los shampoos, las cremas de enjuague, los jabones envueltos con plástico. Todo eso hay que limpiarlo, dejarlo 10 minutos que haga efecto cualquiera de los dos desinfectantes y después entrar al domicilio. ¿Qué hacemos también con la ropa? También la ropa podemos cambiarnos para tener un mayor grado de seguridad al ingreso y proteger a mi familiar, que puede ser, vuelvo a repetir, una persona mayor de 65 años, o con cualquiera de patologías o enfermedades previamente que sabemos que pueden complicar la salud de esa persona y puede comprometer la vida. Podemos sacarnos la ropa, dejar en una bolsa, eso podemos tener como normativa. Cuando uno sale a trabajar, siempre sale con la ropa, y cuando vuelve, se cambia la ropa en un lugar, en esta área que le dije, área segura para muchos, o área sucia, porque venimos de afuera, estuvimos en contacto con gente, nos tocaron sin querer la espalda, no sabemos con qué puerta me rocé, con qué picaporte, por ahí me senté sobre un escritorio, no sé quién tocó antes. Entonces no es entrar en paranoia, pero sí tener esa mínima precaución cuando vamos a entrar al domicilio. Está, porque seguramente vamos a estar en contacto con nuestro núcleo familiar, con nuestra mamá, con nuestra abuela, y entonces bajamos el riesgo de exponerlo a ellos a padecer la enfermedad. Porque si ustedes ven
por historial de todos los países que fueron siendo afectados, generalmente un promedio entre 80 años, y acá en Argentina entre 70 y 75 es el promedio de afección del COVID-19 en distintas edades, ¿tá? Un promedio de 70, de 70 a 71 años de edad. Entonces, hay que evitar exponerle a estas personas y hay que cuidar la salud. Primero, y básicamente como dice, cuídate que yo te cuido, bueno, es ambos, ¿está? Eso ambos. Esa tercer pata que hablaba hoy de la comunidad es la más importante, porque si la comunidad no tiene esa precaución de cuidar estas normativas de prevención, seguramente podemos estar como Italia, como Francia, y el virus tiene una capacidad de contagiar o de transmitirse a las personas. Hay una capacidad de transmisión que hoy en la Argentina está dada por 2. ¿Qué quiere decir? Que una persona que se contagia puede contagiar a 2 y así a su vez, este tiene una gran capacidad de propagarse, o sea, pueden infectar muchas personas en un día. Es un virus también, que a esto que de medidas preventivas que hablamos, es un virus que tiene, a colación de todo, tiene un periodo de incubación de desarrollar los síntomas bien largo. Ustedes han escuchado 14, 15 días, pero en 3 o 5 días comienzan las primeras manifestaciones en aquellas personas que desarrollan algunos de los síntomas que anteriormente habíamos hablado. Pero también está ese grupo de personas que son las asintomáticas que habíamos hablado anteriormente, pero que tenemos 15 días. ¿Y qué significa esto? Tiene un periodo largo de acción. Si yo pongo el ejemplo, hoy yo estuve en contacto con una persona, sin querer me tosió, y yo no tuve ninguna medida o barrera de protección, y bueno, me tosió sin querer, y sin querer se fue una gotita en mi boca, yo tengo 14 días hasta que pueda desarrollar la enfermedad, con un periodo entre 3 y 5 días para que se manifieste el primer síntoma. Pero fíjense que son 3 días, y en 3 días yo puedo andar, fui al supermercado, fui a la casa de mis amigos, fui a la casa del vecino, como pasa hoy, digo me fui, porque hay mucha gente que no respeta la cuarentena. Entonces, y es como empezamos a hacer una vida normal. Nosotros estamos en un periodo donde es una etapa, están trabajando sobre etapas de aislamiento, del cuidado. ¿Para qué? Para justamente tratar de que esa curva de infección, que lo describen, achatar la curva, cada vez sea menor. ¿Puede ser ascendente? Sí, puede ser ascendente. Si no cuidamos estas medidas preventivas, si la sociedad no entiende, o no comprendemos, o no entendemos, o no incorporamos en nuestro automatismo todas estas medidas preventivas que empezamos a hablar. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar en presencia de un paciente o una persona que se haya infectado, pero que todavía no sienta nada, no tenga ningún síntoma que él se dé cuenta de que está en presencia de alguna enfermedad. Pero para eso puede estar en contacto o haber pasado por varios lugares. Creo que nadie nos elegimos enfermarnos. Podemos ser pacientes en todo momento. Y acá viene otra cuestión, básicamente que mucho se habla también de la estigmatización del enfermo, que parece hoy uno que se enferma por COVID y automáticamente tiene una cruz. No, al contrario, hay que ayudar. Si sabemos, y muchos colegas nuestros se encuentran en aislamiento por haber estado en contacto con personas donde lamentablemente a veces pasa que podemos obviar alguna de estas medidas, y en segunda instancia a muchos colegas les pasa que estuvimos en contactos con personas que no sabían que estaban enfermos y que tampoco habían comenzado con alguna sintomatología, pero que cuando manifestó y se lo consideró como un caso sospechoso, se le hizo la toma de muestra de hisopado y dio positivo, ahí volvemos hacia atrás, quiénes son los contactos, y pudo haber estado en contacto conmigo, sin saber que él tenía la enfermedad. Y ahí pasamos toda esta etapa de aislamiento. Muy distinto cuando tenemos personas que saben que están enfermas y no respetan el aislamiento, sí es otra cosa. Creo que ahí hay un grado de irresponsabilidad de cada persona. Si desde el sector de epidemiología, que son los que determinan que esos síntomas son compatibles con COVID y hacen la toma de muestra para llegar a un diagnóstico y le dicen quédate en tu casa, y esa persona no respeta, eso sí ya es
lamentablemente es una imprudencia, es una falta de consideración hacia el que está al lado, al vecino, al familiar, a la familia misma. Pero no así de muchas veces, y hablo de este lado junto con ustedes, muchas veces no elegimos enfermarnos, no podemos enfermar. Pero, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta estas dos opciones. Hasta que manifieste algún síntoma, la persona está en la comunidad, camina en la comunidad. Si nosotros nos olvidamos cualquiera de estas medidas preventivas de cuidado, también podemos estar expuestos. O podemos contagiar porque podemos ser agentes transmisores. Y acá viene lo que dije hoy, quiero tomar dos cositas más, que es el uso del barbijo. El uso del barbijo hoy está impuesto de uso obligatorio, y eso hace que disminuya. Si yo tengo un síntoma respiratorio, con el barbijo puesto, yo voy a toser. Entonces va a hacer que el barbijo haga que disminuya la cantidad de saliva que pasa a través, porque existen tres tipos de barbijo. Hay uno que ustedes lo conocen, que es el N95, con un respirador. Va a depender de muchas características, algunos que están aprobados por la FDA, por la ANMAT, son los 3M, que son barbijos que tienen un sistema de aireación, de reutilización, ¿no es cierto?, y que se deja para el sector profesional o los médicos que están en contacto con pacientes que están en servicios de terapias intensivas, que tienen muchas secreciones, fluido y demás, que son importantes para que use el personal de salud para conservar y asistir a un paciente enfermo, tal vez con alguna complicación. Existe que lo pueden comprar tranquilamente, nunca decimos que no, pero son los que se reservan para el profesional médico que va a estar en un lugar con una persona complicada en su salud y seguramente comprometido y que puede tener un compromiso de la vida. Tenemos un barbijo quirúrgico que son de triple capa con un protector que también se deja para la utilización o se aconseja para que utilice el sistema de salud, puede ser el enfermero, puede ser el médico, puede ser el técnico, puede ser el bioquímico, que son los que van a estar en contacto con atención con pacientes con sintomatología. Y después vienen los barbijos comunes que son hechos, los tapabocas, que eso también hay mucha gente que de muy buena voluntad, ¿no es cierto?, hacen los barbijos. Este barbijo hace que sea una de las barreras para prevenirnos, cuidarnos en un gran porcentaje. No implica que nos podemos enfermar, no implica usar un barbijo o tapaboca. ¿Reduce el riesgo? Sí, reduce el riesgo. Tal vez menor que los barbijos anteriormente que nombré. Pero si a este barbijo que yo voy a usar, que no impide que yo me infecte, pero que si yo toso, elimino menor cantidad de saliva, en el caso de que sea COVID positivo, estoy eliminando menor cantidad de virus. Con el barbijo es como una especie de filtro. No impide totalmente, pero pasa. Pero si al barbijo yo le sumo la distancia social de 1,80 m, de lavarme la mano y evitar compartir cosas, estoy aumentando a un 80% en la disminución de la probabilidad de contagiar a alguien y al revés, de contagiarme yo ante la presencia de un paciente con síntomas respiratorios. Entonces, cada uno de estos elementos por sí solo no evita que nos contagiemos. Pero si yo uso el barbijo de forma permanente, a una buena tensión, que no tenga orificios laterales que permitan la entrada, porque en cualquier momento alguien nos puede toser y no nos damos cuenta, pero si a eso le sumo la distancia social de 1,80 m, y de tener en contacto, cuando tengo contacto, tengo la precaución de lavarme las manos, yo estoy eliminando o usando 3 elementos de barrera que disminuye hasta un 80% de probabilidad de poder infectarme con el virus. El uso de guantes. Muchas veces preguntan el uso de guantes. Sí, se puede usar tranquilamente. Si uno los compra y puede comprar, bienvenido sea, compra el guante. Si los guantes son del sistema de salud que muchas veces piden para usar, en las crisis o en las grandes, en los grandes momentos donde todo sistema es saturado, cuando hay muchísimos enfermos,
estos insumos son todos reservados para el personal de salud y hace que nosotros estemos usando como medida preventiva en un lugar con personas que tal vez no tengamos la oportunidad de tener la ventaja de decir estoy a 1,80 m, porque estoy enfrente del paciente, tengo que auscultarle, tengo que tomar la temperatura, tengo que tomar la presión, no lo puedo hacer 2 metros. Pero sí tengo que usarlo como barrera de protección, el personal de salud. Ahora, la persona que está en la comunidad puede comprar el guante, sí, pero va a tener que tener el guante como el barbijo tapaboca, dan una falsa sensación de seguridad. Ninguno de los dos evita que nos contagiemos o nos contaminemos. Si yo uso guante, voy a tener que tener la misma precaución si no lo tuviera. O sea, lavarme con alcohol diluido, alcohol en gel, con el guante puesto y sin el guante, antes de tocar un libro, un expediente, un paquete de arroz, un paquete de leche, un paquete de pañales, lo que fuera, me tengo que lavar antes y después de tocar. Antes y después. Si no tengo agua y jabón, si tuviera agua y jabón, me tengo que lavar con agua y jabón, de la misma manera que no tenga guante. Fíjense estas dos diferencias. Y a veces el guante puesto me da como una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Tal vez yo me estoy protegiendo, pero la mano con el guante es un transmisor de enfermedad y puedo contagiar a la otra persona. Entonces ahí también estamos incumpliendo. La idea es que yo me cuido y cuido a los demás. Y el del frente me cuida a mí y se cuida a él. Eso es con respecto al guante. Nunca decimos que no. Si lo usa, si lo compra, automáticamente tiene que hacer el mismo procedimiento. Lavarse antes y después. Y si ocupa guante del sistema sanitario, tratemos de no ocuparlo o dejarlo exclusivamente para atención de pacientes, que seguramente cualquiera de esas personas que pueden concurrir al centro de salud puede ser un paciente o mañana puedo ser yo o cualquiera de los que estamos acá. Ojalá no pase, pero podemos ser pacientes en un momento. Entonces, para ir terminando, las medidas preventivas básicas, respetemos el aislamiento social y obligatorio, quedarnos en casa. Y si salimos, respetemos la distancia social, lavémonos con las manos, básicamente con agua y jabón. Si no tenemos agua y jabón, alcohol en gel. Y si no tenemos alcohol en gel, alcohol diluido. ¿Estamos? Respetemos la distancia de 1,50 m a 1,80 m. Usemos barbijo. El barbijo también protege en menor medida, pero no es todo. Podemos usar máscaras, que ustedes ven las máscaras. Sí, hay muchas que figuran en internet y podemos usar una combinación del barbijo, una máscara. Estoy haciendo como una barrera de separación en lo que puede ser un paciente, una persona que esté del lado enfrente y que me esté hablando de cerca y me está escupiendo, y esa máscara me está protegiendo de que la saliva llegue a mi ojo y llegue al barbijo. Porque creo que lo que estamos acá, si alguien se puso el barbijo durante toda una mañana, en algún momento habló, está respirando y el barbijo se humedece. Y si el virus cae en ese lugar, cuando se seca, nos damos cuenta, podemos respirar y podemos introducir el virus. Entonces lo más importante cuando uno usamos el barbijo, mantener la distancia. Si la persona quiere usar el barbijo, más unas gafas, más el protector de acetato de plástico, sería lo ideal. Y lavarse la mano creo que es la principal herramienta para salir a cualquier lugar a hacer trámite, compra, hasta, no sé, lo que fuera. Ir a pagar un impuesto, ir a pagar cualquier cosa. Eso es la mejor medida de prevención. Lavarse siempre las manos y usar esta barrera de protección, porque nuestro principal lugar de acceso del microorganismo, de este virus, a nuestro organismo, son la conjuntiva del ojo, la nariz y la boca. ¿Y cuál es el elemento más importante que tiene el hombre o cualquiera de nosotros para poder meternos este bichito? Nuestra mano. Cuando nos olvidamos de asearnos y de lavarnos las manos, o de tocar algún elemento, y nos olvidamos de lavar la mano y nos podemos tocar la boca, la nariz o el ojo. Y ahí comenzamos el problema. Estas son las medidas preventivas. Hablé del alcohol, hablé de la lavandina,
El alcohol, ¿cómo se prepara? Para que tengamos en claro, en 100 mililitros, 70 mililitros de alcohol al 70%, más 30% de agua. Esa es la preparación, se pone un aspersor y con ese podemos lavarnos tranquilamente las manos, hasta inclusive le dije un tercio superior. Y les recuerdo que un buen y correcto lavado de manos tarda 1 minuto y no debemos tener anillos, pulseras o relojes, porque debajo de esa superficie no vamos a poder hacer el aseo correcto, o sea, no vamos a poder escurrir el virus para que se vaya, puede quedar ahí y de forma automática tocamos el anillo, no nos damos cuenta, nos olvidamos de lavar la mano y comenzamos con el mismo proceso otra vez, nos tocamos la cara y nos enfermamos. ¿Está? Para las mujeres, tratemos de evitar en este periodo maquillajes, pinturas de labio, manteca de cacao, evitemos, no hace tanto frío, hagámoslo en las casas, pero cuando salimos a algún lugar a hacer trámites, salimos a nuestro trabajo, salimos para hacer algo fuera de nuestra casa, nada de crema, nada de pintura del labio, pintura de uña, porque el virus se queda en esa superficie y nos podemos nuevamente olvidarnos de lavarnos la mano, tocarnos nosotros, inocularnos nosotros mismos, o podemos tocar a alguien que por ahí se acuerda menos que yo y se enfermó. ¿Está? Eso es lo más importante. Y la lavandina para piso en un balde de 5 litros de agua, una taza de lavandina, mezclarla, y eso se puede usar para lavar los lugares de acceso cuando vienen afuera. O pueden poner simplemente un trapo de piso, humedecerlo con bastante lavandina, la persona que viene de afuera, con el zapato va a pisar en el trapo de piso húmedo con lavandina y automáticamente ingresa. O lo puede hacer con el aspersor, directamente humedecer toda la planta del zapato. Y la lavandina tiene una particularidad que hay que preparar para el día. Está el hipoclorito sódico, que es el componente de la lavandina, se inactiva. A partir de las 24 horas se inactiva, pierde su capacidad, que es para lo que nosotros vamos a utilizar, para desinfectar distintas superficies, pisos, zapatos, lugares de acceso, escritorio, los picaportes, los portones que normalmente se tocan, se abren, algunos tendrán portones, otros tendrán puertas, tendrán picaporte y demás. Entonces eso sirve para limpiar y se prepara solamente para el día. ¿Está? Y otra cosa, seguramente hay otros productos que ustedes conocerán, que algunos pueden comprar, que son los amonios, que también tienen una característica de preparación y demás, que eso ya se utiliza para otras instancias, pero seguramente hay mucha gente que conoce y sabe y compra. Entonces también eso se utiliza. La lavandina, recordemos, no usemos para el aseo de manos, porque puede quemar, puede producir dermatitis, puede producir afección, hay que tener cuidado en la cara. Es simplemente para utilizar para limpiar superficies. Sí, el alcohol diluido, 70 mililitros en 100 mililitros más 30 mililitros de agua, hacer la proporción que podemos usar para lavarnos las manos, hasta incluido el tercio inferior del antebrazo. Está, entonces espero que le haya servido y quedo a disposición de algunas preguntas de cada uno de ustedes. Bien, Doc, perfecto. Muchísimas gracias por la información que nos compartió. Tengo algunas preguntas que me fueron escribiendo con el chat. Aprovecho para decirles que me pueden escribir, entonces voy a ir transmitiéndole al doctor, entonces podemos aprovechar las respuestas. ¿El uso de cloro se recomienda? Me preguntan. El cloro, diluyéndolo, se transforma en lavandina. Así que tiene una concentración característica donde si lo diluimos, se transforma en lavandina. ¿Está? Y ahí volvemos al uso natural de la lavandina. Sirve. Bien, O sea, perfecto. a eso va la pregunta y la respuesta. Sirve. Perfecto. Tengo algunas que no están formuladas como preguntas, pero sí por ahí son afirmaciones que estaría bueno como de explicarlas si es que se puede. El uso de guantes no es recomendado porque da una idea de falsa seguridad, diferente al barbijo porque reduce el contagio. ¿Esto es así, Doc? Así es, o sea, tanto el barbijo como el guante da una falsa sensación de seguridad. Es como que, a ver, me pongo el guante y yo no me voy a enfermar. Seguramente yo me protejo, pero el guante, cuando me pongo y no tengo
la posibilidad de hacerme el aseo o el lavado de manos, incluido el guante, es un transmisor del virus, porque el virus está en el guante y yo puedo tocar otra superficie y puedo perjudicar a alguien. El guante no es que no está aconsejado, le dije, pueden comprar y pueden usar. Ahora, si usan el guante, tengan la precaución de lavarse las manos con el guante puesto de la misma manera que no la tuviera, con alcohol diluido, alcohol en gel, antes y después de manejar distintos elementos, virome, elementos del supermercado, cosa que yo no sea un agente transmisor del virus. No es que no está aconsejado, pueden comprarlo, pueden usarlo, pero sí les recomiendo que tengan la misma atención que si yo tuviera la mano sin guante. Me lavo antes y después de manejar distintos elementos, objetos que pueden estar en contacto con otras personas. El barbijo es lo mismo, el barbijo disminuye, los tapabocas disminuye en gran proporción, pero si a ese elemento le sumamos las gafas, más la máscara, más la distancia, se crea como un elemento hasta que disminuye ampliamente la capacidad de poder infectarnos, porque protege totalmente las 3 vías de acceso a nuestro organismo del virus. Bien, perfecto. Tengo otra preguntita. Ya que dice que es preferible o no recomendable usar maquillaje, ¿las uñas pintadas o uñas esculpidas tampoco sería recomendable? Si es con pinturas y todo esto, disculpen, la verdad que no sé qué lleva la pintura esculpida, pero todo lo que es pintura en las uñas es como si fuese una pintura de labios, se queda pegado en esa superficie. Entonces, si no tenemos la precaución o nos olvidamos de lavarnos la mano, seguramente va a quedar en mayor tiempo en esa superficie y podemos contaminar a otra persona. Bien, tengo otra consulta. ¿Cuánto tiempo vive el virus en las superficies que tuvimos en contacto? Eh, Mira, hay distintos tipos de superficie. El Claro. virus puede quedar entre horas y días. La superficie de mayor tiempo de duración son el vidrio, son los metales, son los plásticos, así que pueden quedar días y horas. Lo más importante, no pensemos, a ver, que si hay una superficie que yo estoy en vidrio y estuve 4 horas, bueno, falta 3 horas más para que termine o 2 días. Lo que siempre tenemos que tener la premisa que el virus está presente en los distintos elementos, que haya sido tocado por alguna persona, que haya estado en contacto con el virus, o esté infectada. Entonces, esa alerta que tenemos que tener nosotros, que el virus se encuentra y permanece de horas a días, nos tiene que estar dando la pauta de que tenemos que estar alerta, que si tocamos una superficie, tenemos que lavarnos las manos. No nos olvidemos lavarnos las manos. No importa las horas, la cantidad de horas, porque seguramente si estamos en un lugar y es un paso frecuente de gente, seguramente cada 6 horas que pasó una persona, tocó una superficie y comenzamos de vuelta las horas o los días de duración. Lo más importante de eso es, independientemente de que el virus vive horas o días en distintas superficies, como es el vidrio, plástico, escritorio y demás, es para que nosotros estemos alerta de que si tocamos una superficie, no nos olvidemos de lavarnos las manos. Bien, perfecto, Doc. La distancia social por excelencia o más recomendable, Doc, ¿cuál sería? Muchos hablan de 1,50 m, 1,80 m, hasta 2 metros. ¿Está? En algunos lugares dan 2 metros, algunos 1,50 m. Va a depender del lugar, ¿no es cierto?, donde nos encontremos. Yo escuchaba algunos rapipagos que dicen 2 metros de distancia, que por ahí es entre 1,80 m, 1,50 m, 1,80 m es lo ideal. Cuando mayor distancia estamos, disminuimos más el riesgo. 2 es la distancia mayor, pero va a depender del lugar y cómo están y cómo se van ubicando en la fila o en los distintos lugares. Si estamos en una oficina, es bueno respetar los 2 metros entre una persona que está trabajando y un compañero de trabajo, hace que disminuya muchísimo la probabilidad de estar en contacto y que ambas personas estén tocando cosas, porque no sabemos si ninguno de los dos estuvo en contacto con el virus antes. Bien. ¿El plan vacunatorio en niños no es postergable? ¿Igual se debe llevar al niño al vacunatorio? Mire,
Nuestro organismo se caracteriza por tener un sistema de defensa, una inmunidad, como le dicen, nuestro sistema inmunitario. Es el que nos va a defender ante la presencia o ingreso de algún microorganismo, bacterias, virus y demás. ¿Está? ¿Cuál es la mejor forma de tener nuestro sistema inmunitario o de defensa alerta? Es vacunando. Hay que estimular la vacunación. Está en la vacunación por calendario, las vacunaciones estivales, en esta que se están vacunando las personas adultos mayores y personas de riesgo. Lo mejor es siempre vacunar, no postergar la vacunación, no postergar las de calendario y las vacunas que vienen por temporadas, por ejemplo ahora, que es el refuerzo gripal, seguramente para algunos va a ir acompañado, para personas adultas mayores, va a ir acompañado con las antineumocóxicas, y la vacuna antigripal, y tal vez para otro grupo etario esté solamente dispuesta la vacuna antigripal. Pero lo más importante, se estimule la vacunación, se siga con el calendario de vacunación. Es manera de tener nuestro sistema estimulado, nuestro sistema de defensa. Bien, perfecto, Doc, gracias. Hubo varios casos en los que se empezaba a tratar como una bronquitis o angina. En esos casos que se inició el tratamiento con antibióticos, ¿los síntomas disminuyen o disminuyeron? No, a ver, Sí. una cosa que me olvidé de decir, y es muy importante, y eso le pido disculpas a todos, es que ante la presencia de algunos síntomas, lo ideal, y se decía hasta hace un tiempo atrás, es no ir a un centro de salud, sino automáticamente llamar a los teléfonos que hoy se publicitan y se explicitan en distintos lugares, que es del call center de la provincia, donde están haciendo guardias rotativas distintos médicos, donde lo van a atender, y ustedes le van a ir transmitiendo, las distintas personas le van a ir transmitiendo, mira, puedo tener fiebre, la fiebre no es porque sea un paciente de un COVID, puede ser una faringitis, puede ser una faringitis aguda, puede ser una otitis aguda, puede ser de otra cosa, pero que sí te produce fiebre, sí te produce fiebre. Entonces lo ideal es que te puedan llamar directamente al call center, lo atiende un profesional médico, le va a hacer las preguntas de rigor pertinente, y si ellos consideran que no es para que se active el protocolo de ir a buscarlo hasta el domicilio, tomar la muestra, aislar lo demás, seguramente le va a decir que concurra a un centro de salud para que ustedes puedan ser evaluados por otra causa que esté produciendo la fiebre. Bien, perfecto. Recordemos en ese sentido, Doc, que los números de teléfono de contacto están habilitados y están en las redes sociales, tanto de provincia como de municipio, ¿sí? Tanto en el Instagram como en el Facebook, pueden llegar a conseguir, ¿no es cierto?, la información certera de los números para poder contactarse. Tengo otra pregunta y Así es. esta viene del Facebook, Doc, que estamos transmitiendo también en vivo. ¿Es cierto que el COVID se contagia por agua? Mire, por agua, por piel, no hay estudios. Los únicos estudios hasta ahora, últimamente, que se están publicando es que se transmite por vía de contacto. El agua a través del jabón es una vía que va a eliminar, va a escurrir el virus de la presencia de nuestra piel, no está determinado el contacto. No hay estudios científicos que indiquen eso. Nosotros siempre tratamos de que todas las cosas que se vayan diciendo, que se vayan asegurando o aseverando, se hace con un respaldo científico de gente que ya tuvo experiencia en otros países, y que vayan diciéndonos a nosotros, que para nosotros es nuevo esto acá, que nos van dando las pautas de cómo se van contagiando. Sí, se ha determinado que existe materia fecal, sí, que no se contagia a través de la piel, no, y el agua no está determinado. O sea, yo no leí ningún artículo hasta el día de hoy que pueda decir que se asegure que sea una vía de transmisión. Bien. Si las máscaras protegen las 3 vías de contagio, ¿por qué no las recomiendan aún más, sobre todo en personas mayores? Preguntan. Se puede recomendar para cualquier persona. Hoy por el DNU las personas mayores no pueden salir del domicilio. La idea es que ellos estén. Es la mejor vacuna. Y si tiene que salir, seguramente la disponibilidad de tener una máscara, como le dije hoy, un barbijo y un antiparra o un anteojo, son los 3 elementos que, sumados al mismo tiempo, eliminan o disminuyen ampliamente la capacidad.
Yo no escuché que nos haya recomendado, la verdad que no tengo idea si no se recomendaron para personas adultas. ¿Eh? Hay que tener en cuenta también esto, que las personas adultas, muchas, tienen una disminución del grado de agudeza visual, usan anteojos, y tal vez las máscaras hagan que se opaque un poquito más. Supongo que debe ser por eso, pero yo sinceramente no escuché que estén prohibidas las máscaras, que se puede recomendar, sí, son medidas excelentes de protección. La idea es que el adulto mayor no salga del domicilio, y si tiene que salir por alguna cuestión de salud, sí, seguramente deberá usar barbijo, deberá trasladarse en un auto, estar sentado atrás, o concurrir a un centro de salud, o algún familiar llame a un servicio de emergencia por alguna otra situación, pero la persona mayor por sí sola, por ahí no está recomendado que salga. Entonces son el núcleo de grupo etario que hay que protegerlo, hay que evitar que salga. Entramos ya en otro tema, que seguramente van a estar encerrados y demás, pero seguramente que el núcleo familiar sabrá cómo manejar esa situación, y ustedes habrán participado de algunas recomendaciones en charlas anteriores que se ha dado a través de la municipalidad en el cuidado de adulto mayor en el contexto de encierro. Perfecto. Bien, Doc, bueno, no tenemos más preguntas por lo pronto. Me gustaría, sí, si quiere decir algunas palabras finales o recomendaciones finales como para ir cerrando esta capacitación. Bueno, simplemente lo que yo les di, les transmití, es lo que habrán escuchado todos en distintos lugares. Se repite permanentemente, sí, se repite permanentemente. Tenemos que tener como normativa, tenemos que incentivar en la población de que estamos todavía en cuarentena, hay que esperar hasta el 26, si esto se prolonga. Hay que decir una cuestión de que hoy, gracias a Dios, la curva todavía estamos con muy pocos casos. Sabemos de otras provincias que están con mucho más casos que nosotros, y no queremos llegar a esa instancia. Yo creo que el aporte que hace cada uno desde su lugarcito, desde su espacio, incentivando a las demás personas que no hay que salir. Tal vez no estamos acostumbrados a quedarnos mucho tiempo en nuestras casas. Seguramente busquemos distintas opciones, pero creo que es el más importante aporte que podemos hacer para todas aquellas personas que se encuentran en una franja de riesgo. En una franja de riesgo hay que cuidar al adulto mayor, hay que cuidarnos nosotros, porque hoy, o hasta ayer se hablaba de personas adultas mayores, hoy también caen gente joven, sin patologías de riesgo. Entonces, esto es, si no nos cuidamos entre todos, vamos a estar en problemas, pero si todos ponemos un granito de arena, juntos vamos a salir de esto. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Bien, Doc, muchísimas gracias. Bueno, ahí le transmito lo que están escribiendo muchos en el chat. La verdad que están muy agradecidos por la capacitación y por lo explícito que fue en su presentación. No queríamos terminar, ¿no es cierto?, comentando que esta estrategia, este plan de capacitaciones o este esquema de capacitaciones virtuales que proponemos de la municipalidad, lógicamente es una de las formas en la que encontró el municipio, ¿no es cierto?, de acercarse al vecino y de poder brindarle información útil, tanto con profesionales que trabajan dentro del municipio, como también con profesionales que se ofrecieron y que se ofrecen constantemente para poder transmitir algún tipo de conocimiento que tienen. Es así que estamos proponiendo distintas charlas constantemente. El día de ayer estuvimos con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, transmitiendo también en vivo por Facebook una capacitación específicamente para tener en cuenta, estrategias para tener en cuenta y recomendaciones para el cuidado de adultos mayores en estos tiempos de pandemia. Hoy, lógicamente, con esta temática de medidas de prevención del contagio y la propagación del COVID-19, del coronavirus. Mañana vamos a trabajar una temática que es bastante importante para muchas personas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con alimentación consciente y saludable en tiempos de aislamiento y de pandemia, que estamos encerrados en nuestras casas. El jueves vamos a trabajar otra capacitación también muy interesante que tiene que ver con estrategias psicológicas para poder enfrentar esta pandemia, por ahí un poco de estrategias desde la psicología, ¿no es cierto?, para poder trabajar cada uno en sus casas y poder enfrentar tanto el encierro como el aislamiento, la ansiedad y la angustia por ahí que nos genera esta situación, ¿no es cierto?, por ahí muchas veces de incertidumbre. Y el viernes vamos a cerrar la semana de estas capacitaciones con también una consultora de recursos humanos compuesta por 2 psicólogas, en donde nos van a dar tips o estrategias para poder motivarnos y mantener la motivación en realidad en el trabajo desde casa. ¿Sí? Esto de
levantarnos de la cama o venir al living, del living a la cocina, del cocina a la cama, y en qué momento cómo hacer para mantener la motivación, ¿no es cierto?, durante el trabajo. Así que todas estas capacitaciones que les estoy comentando se encuentran, lógicamente, con un cronograma en la página web, en la página de la municipalidad, tanto en Facebook como en el Instagram. Los invitamos a que accedan y a que se fijen, ¿no es cierto? Particularmente todas estas que les dije van a tener un horario a las 20 horas, ¿sí? Así que, bueno, esperamos contar con su participación y con su asistencia. Sin más, entonces, Doc, le agradecemos mucho por la información que nos compartió. Gracias a ustedes por presenciar, por quedarse también. Sabemos que este es un desafío que estamos enfrentando todos juntos, que la tecnología y la virtualidad nos demandan un poquito más de nosotros, es decir, de aprender, ¿no es cierto?, a mantenernos conectados y a respetar, lógicamente, lo que sabemos que hoy es lo correcto y es lo que nos mantiene seguros, que es quedarnos en casa. Así que gracias a todos y bueno, nos vemos seguramente mañana si se inscriben y presencian la charla de alimentación consciente, o el jueves y el viernes con las otras charlas. Saludos a todos y hasta luego.